Quisiera tener mi intervención Por favor. al respecto. Yo veo una situación ahí muy importante en este versículo. Una, yo siempre le hago preguntas a los pasajes principales controversiales. Este es un pasaje que es una base muy fundamental para la doctrina reformada o calvinista, que tiene mucha contraposición con la doctrina arminiana o doctrina en relación a Jacobo Arminio, que es el que principalmente pentecostales, como las iglesias presbiterianas. Unos creen de que uno es escogido, entonces se pierde. Yo difiero de las dos, por una simple y sencilla razón. Yo creo que usted tiene la seguridad de que fue escogido. Me gustaría que ustedes mismos se hagan esa pregunta. ¿Qué certeza tienen ustedes de que son escogidos? Y es la pregunta que yo le hago a los que creen y los que dicen de que la salvación se pierde. ¿Por qué dice usted que la salvación se pierde? ¿Qué motivo le da de que usted puede de un momento a otro perder la salvación? El pasaje dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para delante de él. Y el versículo 5 realmente no deja de ser el mismo pensamiento. En amor habiéndonos predestinados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo veo una situación muy importante. Hay otra que muchos la conocen, aunque tal vez no conocen de origen de quién es, la doctrina tomista o se me olvidó ahorita, se me fue el nombre, pero es la doctrina pelagiana también. Pelagio es Santo Tomás de Aquino, es la doctrina católica. Según ellos dicen de que al final el que tiene que escoger es Dios. Una persona católica así dice, mire usted cree que se va a ir al cielo, pregúntele a un católico así, mire usted, esto ya que Dios de último lo decida, porque es el que tiene que, cierto, Dios decide, si vemos en el pasaje, pero también decimos, yo hago un doctrina reformada, principalmente si tienen hijos, miren ustedes, y si sus hijos realmente no son escogidos, ¿cómo se sentirían ustedes? Sus hijos se van a ir al infierno y solo usted se va a salvar. Háganse esas preguntas. Mire, realmente es sí la relación que tiene. Y uno debe tener la certeza y la plena seguridad de que verdaderamente uno es escogido de Dios. Cree en la persona de Jesucristo. Y cree en la cruz del Calvario. Y cree uno en la redención. Uno cree en persona del Señor Jesucristo, como lo que dice ahí en el pasaje. Y eso es lo que uno debe de tener como garantía. Y vamos a ver más adelante algo muy importante, porque tenemos que llegar ahí porque no me quiero adelantar. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante que este pasaje lo dice más adelante, donde podemos nosotros tener la certeza de que verdaderamente somos hijos de Dios o no. Y es cierto, uno no puede, esa persona se fue al infierno, pero mira, algo sí tenga seguro. Muchas personas se están yendo más al infierno que personas que se están salvando por la persona de Jesucristo. Eso téngalo por seguro, porque la misma palabra dice, amplio es hacia la perdición y angosto y pequeña la puerta que lleva hacia la vida eterna. Pero ¿quién es realmente otro camino? Y son preguntas que uno se debe hacer así muy amplias en cuanto a muchos pasajes de la Biblia. Este es un pasaje que en la doctrina de la salvación entra en muchas polémicas y en muchas situaciones, porque el pasaje del mundo. Yo mi tesis que yo siempre he sostenido y he fundamentado en estas doctrinas es de que en realidad ha escogido a todos. El tío Vladimiro tocó un pasaje muy importante que dice, y yo que Jesucristo de otros y no ustedes me eligieron a mí. Definitivamente es cierto.
Pero cuando vemos en el pasaje a quién se los está diciendo, sí, se lo está diciendo a uno de sus seguidores, pero lo estaban moviendo el resto de la población. De ellos decidían si tomaban realmente o no. Porque entonces entramos en una situación muy, pero muy controversial y muy polémica. Escogió a unos para llevarlos al infierno y a otros los escogió para llevárselos como salvos por su gracia. O sea, Dios ya condenó a la fundación del mundo. Háganse esa pregunta, ¿será que realmente fue así? Que Dios ya escogió a muchos para que se fueran al infierno y muchos y pocos. Yo creo que la tesis más acertada y la tesis más aceptable sería: permite que todo el mundo llegue a conocerle y sean salvos por él. Y lo baso en Juan 3:16. Dice, amó Dios, que dice, al mundo, que se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿O está hablando a todo el mundo? Si usted va al pasaje y lo ve del original, dice cosmos, que es el término mundo. El evangelio es para todos, que todos realmente quieran aceptar la única y suficiente salvación que hay en el mundo, es algo diferente. O sea que por eso hay muchas controversias en esta. Sí, es cierto, somos elegidos, pero somos porque lo hemos aceptado. No debo tener duda de que yo pueda perder realmente la salvación. Definitivamente, si soy hijo de Dios, la misma palabra lo dice. Porque podemos tomarlo como una controversia en relación a eso, y está en el libro de Mateo. Si mal recuerdo, en el capítulo 25, donde dice, y todo aquel que dice, será salvo. Y se ve muy controversial en el asunto. Entonces, si yo no persevera, entonces no voy a ir al infierno, ¿no? Son situaciones que estamos ante. Miren, estos son libros doctrinales y vamos a encontrar muchas controversias y sería bueno tocarlas, que usted sostiene. Pero yo por lo menos la mía es esta. Yo creo que tal vez difiera. Sí, hermano Julito. Sí, con respecto a lo que decía hermano Gerson, que son pasajes, Sí, dejo el tiempo. ver si está en nuestra naturaleza humana, porque en la palabra de Dios no puede haber controversia. Si partimos todos, todo el mundo tiene que ser salvo o se cree que va a hacerse el credo romano. Ellos argumentan que todos los caminos llevan a Roma, que todos vamos a Dios, cuando la palabra de Dios dice que, por ejemplo, en el primer capítulo, Juan dice del versículo 11 al 12, dice, a los suyos recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Les traigo otro tema que se podría decir que no se toca, o a veces como si partimos del hecho siguiente, de que todos fuimos predestinados o quienes van a ser salvos son predestinados, practicando en las congregaciones el hecho de que quieres recibir al Señor en su corazón, no depende de las salvación, sino de mi decisión y parcialmente yo, un hombre falible, pecador, sujeto de equivocarme. Entonces ya no fue parte de mi iniciativa recibirle a él para yo ser salvo. Y eso se sigue practicando en todas las congregaciones. Hablan suavecito. Yo incluso una vez di un testimonio y les dije, hermanos, si el día de hoy el Señor razón,
usted ya sabe lo que tiene que hacer, pero no se deje manipular porque el pastor o el predicador que invitaron les habla, les hace una invitación así, que los envuelva. No, el Señor es el que tiene que tocar su corazón en este momento. He sido renuente a aceptar de que como yo acepté al Señor, entonces soy salvo, y me venden la postura de, mire hermano, usted ya hizo su oración, ya aceptó, ya es salvo, pero fuera de la iglesia, eso fue producto de una emoción, ya fuera, yo sigo viviendo como me da la gana, porque como una autoridad espiritual dentro del templo, soy salvo, y mi salvación no voy a vivir como me da la gana, porque ya me dijeron que soy salvo. Ya, todo eso lo seguimos practicando, no corregimos esos hierros. Privado de eso, engañamos a mucha gente, y como dice hermano Gerson, en vez de traerlas al camino de la salvación, las estamos condenando al infierno. Quiero hablarle lo del hermano Julio. Definitivamente, hermano Julio, son teologías, la reformada, la calvinista, la arminiana, la pelagiana, obvio. Y algo muy importante, todos creo que conocemos la historia de Martín Lutero, ¿va? ¿Cuál era el dilema y cuál era la preocupación de Martín Lutero? Martín Lutero era un monje dominico. Él conocía de Santo Tomás, pero él tenía un problema existencial. Él tenía miedo de irse al infierno. El problema que tenía, miren, el problema de la reforma protestante no fue por la teología ni por la doctrina, sino que fue por la salvación. Tenía miedo de irse al infierno. Por eso hizo tantas penitencias, sabías, y por haberse flageló, caminó a Roma. Cuando vio lo de las indulgencias, le entró más pavor y más pánico, que se puede decir que puede existir. Dormía y entró en una gran crisis de angustia, de que él sabía que de un momento se podía ir al infierno. ¿Y qué fue lo que Romanos capítulo 1, versículo 7, si no me recuerdo? ¿Qué dice? El justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Yo ese pasaje, Dios le abrió el corazón y la mente de tal manera que él descubrió realmente vivía por la fe en la persona de Cristo. Y por eso conocemos los tres grandes dilemas íconos de la reforma protestante: sola fe, sola escritura y sola gracia. De que en realidad, a través de la fe de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a ser salvos. Entonces él se dio cuenta de que en realidad no necesitabas ni penitencias, ni la duda de que verdaderamente él podía ser, de que él no se podía ir al infierno solo con el hecho de que. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que ver, y dejo el tiempo. Sí, amén. Pues dijiste, Gerson. Por ejemplo, esa doctrina de la predestinación es y a mí me parece verdaderamente absurdo. Algunos piensan de que ellos o ya fueron cogidos a la fundación del mundo, no tienen de qué preocuparse. Por eso haría el sacrificio de nuestro Señor Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió Él? En todos los escogidos estaban escogidos. Él pagó en la cruz el de nosotros. Y a eso es lo que nosotros nos tenemos que acoger, a creer al mundo de una manera que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Todo aquel
que en él crea, sea salvo y tenga vida eterna. Él pagó. Pues nosotros lo que tenemos que creer, estar seguros de que Él pagó nuestras deudas, que nosotros no tenemos nada que hacer, sino simplemente creer que Él pagó nuestras deudas, pues no vamos a entrar al cielo, ¿no? Este libro de los Efesios, verdaderamente es un libro bastante difícil, se quiere tomar lado difícil, pero al mismo atractivo si se estudia concienzudamente, porque yo siento que está narrada cuáles son que la iglesia se debe comportar y cuáles son los mandamientos que debe de guardar, porque hay mandamientos guardar. Estaba bien programa de la autora Paul y un chino que se estaba quejando puesta iglesia, vecindad de casa y únicamente era para hacer relajos. Y cuando la doctora preguntó, ¿y ustedes tienen mandamientos? Claro, mandamientos. No, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo sin su consentimiento. Y así de teras y estupideces que francamente, como dijo el hermano Julio, son ranos. Y nosotros queremos adaptar la enseñanza bíblica a nuestra manera de vivir, en vez de ajustar a lo que la Biblia nos enseña y a los mandamientos y estatutos de el Señor Jesucristo. Para nosotros no un sacrificio ni nada que hacer, solamente creer. Y todo lo más vendrá por añadidura. ¿Por qué nos tenemos que congregar en la iglesia? Pues hacía una comparación bastante, un poco absurda, pero la voy a decir, ¿va? Que el bolo necesita lactina. ¿Por qué comprar su traje y se lo toma a la casa? Pero no es lo mismo si se lo toman como nosotros podemos leer la Biblia en nuestra casa. Por ejemplo, así con el tiempo que estamos viendo en esta oportunidad. Pero también el congregarnos con nuestros hermanos para el intercambio de ideas, el canto de las salaciones y todo lo que hacemos en la iglesia, para mantenernos lo firmes que vamos en este mundo. Espero que estamos viendo en este tiempo y las cosas que se aproximan, porque estamos viviendo los últimos y tenemos que estar preparados para si nos tocara vivirlos. Pero nosotros habemos creído fielmente en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a pasar la tribulación. No iría doloroso que miembros de nuestra familia se vayan a quedar, que van a ser tan difíciles. Dejo el tiempo. Solo un comentario adicional, perdón, hermanos. Yo veo el tema de la predestinación no como dejarnos, porque recuerden que Juan el Bautista, cuando empezó su ministerio, nos llamaba al arrepentimiento. Y los apóstoles, nuestro chance es que, no, porque soy cristiano, o como me dijo a mí mi cuñada, es que ustedes solo porque levantan la mano. Nuestro chance es arrepentirnos cada día de nuestra vida hasta que venga el Señor Jesucristo o hasta que nos llame a su presencia. En ningún momento
yo la mentira más burda que hay y de lo que se vale el enemigo para llevarnos para su corral, ¿verdad? Yo tengo la seguridad, entonces ya no hay problema. Bastante grande que tuve con mi cuñada en ese sentido, haciéndole ver que no es por méritos de nosotros, como decía hermano, por irse caminando de rodillas, etcétera, etcétera, sino es por aquel personaje singular. ¿Por qué era singular? Porque era hijo de Dios, y el ser hijo de Dios en su obra redentora, ya lo platicábamos días anteriores con los hermanos, y es por medio de esa obra redentora que nosotros podemos ser salvos, porque seamos buenos ante los ojos de la sociedad y los estándares que hay para medir si una persona es buena o no, porque todo eso son del Señor, nosotros somos nada. Y desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción misma, nosotros somos enemigos de Dios porque traemos en nuestras venas los genes. Entonces, la predestinación, vuelvo a decir, no es un boleto para relajarnos ni para muy predestinado, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer todos los días la suficiencia de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, arrepentirnos cada día de nuestra vida. Podemos decir que no pecamos, le hacemos mentiroso a Él. En todo momento se nos cruzó un carro en el camino y tal vez no lo dijimos, pero a cada momento estamos pecando. Nuestro trabajo es arrepentirnos en todo momento, ¿verdad, hermanos? Gracias. Sí, algo muy interesante. Entender. Sí, no, permití un momentito. Sí. Nosotros tenemos que entender que Dios todo lo sabe. Él sabe quién va a ser salvo y Él sabe quién se va a condenar. Pero no porque lo decía. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra actitud, conoce nuestro pasado, conoce nuestro futuro, lo conoce todo. Y sabe corazón aceptar. Pero Él lo sabe todo. Él sabe todo. Y eso es algo que no es así como argumentan algunos, que si yo ya predestino para, si no soy destinado, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si, aunque haga y de la iglesia, si no soy destinado, no me voy a salvar, ¿va? Pero este pasaje del libro de los Efesios, tenemos que estudiarlos en base del contexto. El contexto, solamente. Sí, algo interesante también lo podemos ver nosotros en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el verso 9, capítulo 3, verso 9, cuando dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algo de lo que Gerson estaba hablando es sobre todos nosotros tenemos un libre albedrío. Nuestro trabajo como siervos de Dios es predicar su palabra. Convencer a la humanidad para que se arrepienta. Esa es obra del Espíritu Santo, porque su palabra lo deja claro. Él es el único que convence de pecado al hombre. Él es el único. Nuestro trabajo es predicar su palabra. Dar el mensaje de salvación, como bien lo estaba apuntando hermano Julito, no maquillándolo, no presentándoselo bonito, sino con la cruda verdad, sino que siendo drásticos a la hora de predicar su palabra, para que ellos entiendan y cada persona comprenda que la elección, ¿dónde vamos a ir nosotros? Es exclusivamente nuestra, porque yo soy el que decide si yo voy a ir a condenación o yo voy a ir a salvación. ¿Por qué? Porque tengo el libre albedrío de escoger si vengo a los pies de Cristo Jesús, y es clara su palabra, cuando el pasaje que estaba tocando también hermano Julio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que lo recibió, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero eso es, nosotros escuchamos, su palabra también es clara cuando dice, por el oír viene la fe, ¿va? Y por el oír, ¿qué? Palabra de Dios.
Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestras manos, Dios viene y habla, y su palabra también lo dice, en tiempo y fuera de tiempo. Él habla al corazón del hombre. Y ya somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos, ¿verdad? Si queremos transitar el camino ancho, como lo dijo Gerson, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, o queremos ser de los que también su palabra lo dice. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los escogidos, son pocos los que atienden su palabra. Y también hoy estamos viendo, nosotros y hemos estado viviendo un evangelio de prosperidad, hemos estado viviendo un evangelio en el cual se predica la motivación, se predican filosofías humanas para motivar a la gente, para que tengan éxito, para que tengan un montón de cosas, y esos templos están llenos. Pero un templo donde se predica la sana doctrina es poca la gente que está. Ahí son pocos los que se congregan. ¿Por qué? Porque dura es tu palabra, dicen, ¿verdad? Dura es tu palabra. No les gusta, sino que les gusta donde hay que motivar a las personas, donde se les habla de empoderamiento en lugar de palabra, en lugar de dar una doctrina sana, en lugar de decirles que es el Espíritu Santo el que da la autoridad. Ahora somos nosotros los que vamos a empoderarnos, porque así lo dicen y ellos lo creen y muchos lo predican, y nosotros declaramos, decretamos, atamos y echamos y hacemos de todo, ¿verdad? Pero es acá donde nosotros tenemos que ver que la palabra es clara. Dios nos da a nosotros el libre albedrío, el derecho de nosotros podamos escoger. Por mucho que nosotros digamos o creamos de que ya somos, si nosotros no nos mantenemos en ese camino correcto, como lo estaba el ejemplo que daba Merari la semana anterior, sobre la obediencia y la conducta de ir juntos, nosotros no vamos a poder llegar a ningún buen lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ser obedientes a Dios y mantenernos en una sana doctrina. La palabra es clara y nosotros lo estamos viendo. A nosotros Él nos escogió, dice, antes de la fundación, pero nosotros atendimos el llamado. Porque, como decía mi papá, Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, porque Él todo lo sabe. Él sabe y escudriña el corazón del hombre, sabe quién le va a ser fiel y quién no le va a ser fiel. Por mucho que se mantengan, por mucho que estén dentro de la iglesia y vayan, si nosotros no tenemos todos los días, no llegamos a un arrepentimiento, porque todos los días fallamos, todos los días de hecho, de palabra, de comisión, nosotros fallamos todos los días. Entonces, todos los días debemos correr nosotros a arrepentirnos. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador recurrente y nosotros? Es de que el pecador nunca se va a arrepentir, pero nosotros sí tenemos la opción de poder arrepentirnos. ¿Por qué? Y sabemos cuando nosotros hemos pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo hace saber cuando cuando Él se entristece. La palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahí nosotros sabemos cuando lo hemos contristado, porque Él nos lo deja sentir. ¿Cómo? En nuestro interior nosotros nos sentimos mal cuando pecamos. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Cuando ya nos sentimos cómodos pecando, ¿verdad? Cuando ya nos sentimos cómodos, cuando ya es natural el fallarle a Dios. Entonces sí debemos preocuparnos nosotros, porque entonces ya no vamos a estar dentro de este grupo que habla acá, en las que fuimos, donde dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces ahí es donde nosotros debemos preocuparnos. Pero mientras tanto nosotros debemos seguir perseverando en el camino para poder llegar, como bien lo dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Es una pelea constante la que nosotros tenemos para poder llegar a merecernos esa corona de justicia. Les dejo el tiempo para que ustedes también opinen. No sé si vas a seguir con los siguientes versículos. Perdón, tenía apagado el micrófono. Fíjate que nos quedan 10 minutos y no hemos salido nosotros no hemos llegado ni al 5, estamos todavía en el 4 y nos quedan 10 minutos. Si ustedes gustan, lo dejamos, damos conclusiones finales y dejamos ya para el siguiente domingo, ya sería entonces el versículo 5 el que estaríamos tocando. Porque sí es un
como, esto es lo bonito, como bien lo estabas apuntando, Gerson, ¿verdad? Que pueda crear, el que nosotros podamos tocar temas doctrinales y dejarlos claros, ¿verdad? No llegar a no quedarnos con dudas, ¿verdad? Sino que estar claros en todo esto. Porque también cuando lo dejamos nosotros claro, también vamos a ayudar a muchas personas que nos van a estar escuchando después, ¿verdad? Posteriormente. Creo que ya está claro estos pasajes en relación a lo que es la predestinación. Polémica esta situación en relación a estos pasajes son bases de doctrinas existentes, ¿verdad? Hoy en día, y controversiales con otras, como la mayor parte de muchas iglesias hoy en día, lamentablemente, ha tenido más relevancia la arminiana, la mayoría pentecostales se inclinan mucho a esa tendencia de que si no... No, y hay unas aberraciones, Gerson, también, si pudieras hablar sobre eso en estos minutos, hay unas aberraciones, no sé si te recordás de aquella doctrina que traían del Salvador, de aquella salvo, siempre salvo. No sé si te recordás de eso. Lo que pasa es que sí tiene muchas de la situación, ¿verdad? El hecho de que la teología de la prosperidad, que realmente no es porque está mal con Dios, y esa tiene su variante en la arminiana, pues, va. Y si yo estoy mal económicamente o por muchas otras circunstancias, de verdad, ¿será que soy salvo o no soy salvo? Porque el salvo debe ser próspero, pero también ¿de qué tipo de prosperidad está hablando? Pues, ¿va? Porque si yo doy 100, Dios me va, y ya dejan por un lado realmente el aspecto de la salvación como es, ¿va? Ya no se habla de las temáticas dentro de las iglesias. Y por eso hay dudas. Precisamente esta semana estaba oyendo de una persona que es conocida, no me lo dijeron directamente a mí, pero sí lo oí de otra persona que me dijo, mira, doña fulanita de tal, cuando inició esto de la pandemia, dice que en una ocasión se puso a llorar y a decir, Dios mío, me has dejado, porque ella creyó de que ya se había llevado a su iglesia y que ella se había quedado. Y me dice mi hermana, me comenta, me dice la hermana, la señora fulana de tal, fíjate que anda diciendo eso. Entonces le digo yo, me puse a pensar y precisamente hablando de esto, que se tiene es precisamente esa doctrina arminiana, porque esa lo que enseña es la duda que uno puede llegar, ¿no? Si soy hijo de Dios o no, por una X o Y razón, como por ejemplo en el caso de esta persona, de que la pandemia está, pero como llegó un momento como que reflexionó y se fijó de que no, el problema está, ¿será que ella por lo menos está trabajando de que si es verdaderamente hija de Dios, que ella debe, que cada quien ya personalmente debe de cuestionarse y hacerse la pregunta? Porque si algo uno debe de hacer constantemente, principalmente cuando uno lee la palabra de Dios, es cuestionar lo que está leyendo, analizar lo que uno está leyendo y tener la plena seguridad de lo que dice la palabra de Dios es cierta. Si uno tiene dudas,
pues debe despejárselas y debe prepararse uno para realmente llegar a verdaderamente certeza de lo que está estudiando. Precisamente por eso Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué dice? Entonces, escrito por Dios, útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre, ¿para qué? Para toda buena obra. Si uno no lee de esa manera la palabra de Dios, está mal, porque la misma palabra es estudiarla de esa manera. Por eso eso es algo muy importante y es algo que nos está enseñando hoy en día. Amén. Lo que es la salvación es donde hay problemas, precisamente. Amén. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Amante Padre Celestial que estás en gloria, infinitamente gracias te damos, Señor, por este estudio que tú nos has permitido tener. Muchas gracias porque traes un rema a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros oídos espirituales. Gracias porque nos has permitido atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pido, Señor, de que podamos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos has dado. Gracias, Padre, porque sabemos que también será de mucha bendición para las personas que puedan ver este estudio posteriormente. Muchas gracias, Padre, por este momento que tú nos has dado. Bendícenos a cada uno por nombre. Bendice a nuestras familias también, Señor. Cada uno en nuestros diferentes hogares donde nosotros nos encontramos. Te pedimos, Señor, de que tú nos cubras con la sangre preciosa de Cristo Jesús y que no permitas que ninguna plaga ni ningún virus toque nuestra morada, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Llévanos a tener un descanso reparador en nuestra noche, Señor, para poder reponer las energías perdidas a lo largo de este día. Porque todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder verlos y poder saludarlos.